días. Estamos a martes 27 de agosto en el devocional 1097. Nuestra lectura hoy está en Isaías capítulo 26 al capítulo 29, en el Salmo 65 y en 1 Corintios capítulo 4. Meditaremos en el Salmo 65 del 9 al 13. Abramos nuestras Biblias y sigamos la lectura allí. Salmo capítulo 65, versículos 9 al 13. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Muchas gracias, Eli. Generalmente, cuando medito en el Salmo 65, tiendo a centrarme en los primeros versículos porque están llenos de contenido en relación a la oración, a la comunión, a la bendición de poder entrar en la casa del Señor y disfrutar de su santo templo. También de saber que Él va a responder a nuestro clamor. Sin embargo, he escogido los últimos versículos del Salmo para titular nuestro devocional Coronar el año con su bondad, porque es lo que revela el texto sagrado, el poema de este Salmo, dado que Dios corona el año con su bondad. La bondad es el sexto componente del fruto del Espíritu Santo. La bondad puede ser definida como la cualidad de una persona buena y clemente. El mismo Espíritu Santo recibe ese nombre, se lo llama en la Biblia buen espíritu, cuando clama el salmista en el Salmo 143:10, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Existen por lo menos 7 virtudes de la deidad que están estrechamente relacionadas entre sí, que son la benignidad, la bondad, la longanimidad, la fidelidad, la misericordia, la paciencia y la clemencia. Y de todas ellas se habla en Éxodo 34, en Nehemías capítulo 9, en el Salmo 103, en Isaías 63 y muchas otras citas de la Biblia. Nosotros vamos a destacar hoy la importancia de la bondad en las Escrituras. Cuando vamos a la historia del Génesis, se nos cuenta en el capítulo 24 del siervo de Abraham llamado Eliezer. Este hombre pide al Señor que sea bondadoso con él, que tenga misericordia de su Señor, de Abraham. Y Dios atiende el pedido de este hombre, de Eliezer, y corona con su bondad el viaje del siervo de Abraham, que tenía por misión buscar una novia para Isaac. Un capítulo precioso que aplicamos a la obra del Espíritu Santo, que nos describe las bondades del esposo y que nos lleva en viaje a través del desierto al encuentro de nuestro amado, como sucede con Rebeca, que desciende del camello para encontrarse luego con su Señor, símbolo de la obra del Espíritu Santo, la bondad de Dios. En el segundo libro de Samuel, capítulo 9, encontramos el relato de David. Él es bondadoso con Mefiboset, por amor a Jonatán, su amigo, y lo sienta a su mesa para comer con él para siempre como uno de sus hijos. Este gesto del rey David nos muestra la razón por la cual la bondad divina lo acompañó durante toda su vida.
Y de eso dio testimonio en el Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia, o la bondad y la gracia me seguirán todos los días de mi vida. Más tarde, luego del exilio, es Nehemías en el capítulo 9, cuando en esa oración extraordinaria afirma que el Señor es un Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Israel, dice en la oración, prosperó y se deleitó en la gran bondad del Señor. Podéis leer el versículo 25. Y así llegamos hoy a nuestro Salmo, que afirma esta verdad. El Señor corona el año con sus bienes, sus nubes destilan grosura. El Señor nos corona de favores y misericordias, lo dirá luego el Salmo 103, versículo 4. Así que la bondad de Dios se refleja en esa provisión constante, en un cuidado amoroso para cada uno de nosotros. Este es un salmo de alabanza que celebra la grandeza y la bondad de Dios, tanto en la creación como en la provisión para su pueblo. Así refleja gratitud por las bendiciones materiales y espirituales de Dios. Por eso, hoy enfatizamos que aunque a veces el mundo parezca caótico o incierto, la bondad de Dios es un ancla firme que nos sostiene. ¿Qué nos dice? Dios, coronas el año con tus bienes. La bondad de Dios es como una corona que cubre todo el año. La palabra coronas implica que Dios rodea y completa el año con sus bendiciones. No importa cómo haya sido el año, con dificultades o alegrías, Dios lo cierra con su bondad. Dios no solo suple nuestras necesidades básicas, sino que también nos bendice con abundancia, lo que demuestra su generosidad y su gracia. Hoy quiero llamarte a reflexionar sobre cómo hemos visto la bondad de Dios en nuestra vida a lo largo del tiempo. Aún en momentos difíciles, su provisión y cuidado han estado presentes. Los israelitas lo experimentaron en el desierto. En Éxodo 16, 11 al 15 se da testimonio de esto. A pesar de las dificultades, Dios les coronó aquel tiempo con su bondad. Proporcionó maná del cielo, un alimento que satisfizo sus necesidades, su hambre. Luego tenemos la abundancia de la bondad de Dios. Dice, tus nubes destilan grosura. La bondad de Dios se derrama abundantemente sobre su creación. La grosura simboliza la abundancia y prosperidad. Las nubes que destilan grosura representan la abundancia de bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. Dios no se limita en su provisión, sino que derrama bendiciones espirituales y materiales en nuestras vidas. Su bondad es más que suficiente para cubrir nuestras necesidades. Recordemos que la bondad se manifiesta de muchas formas: en su gracia, en su misericordia, en su provisión diaria, en su amor incondicional. La promesa de Dios de bendecir a su pueblo está plasmada en Deuteronomio 28. Tiene una condición: la obediencia. Dios promete que sus bendiciones seguirán y alcanzarán a aquellos que caminan en su camino. Dios no bendice la desobediencia. No hay ningún compromiso de parte de Dios para bendecir el pecado o las decisiones voluntarias que cualquiera de sus hijos pueda tomar en un camino de desobediencia, de pecado, de ir contra la voluntad de Dios. Pero Dios se compromete a bendecir a los obedientes.
La bondad de Dios en toda temporada. Dice, coronas el año con tus bienes. La bondad de Dios está presente en todas las estaciones de la vida. Dios corona el año, lo que implica que su bondad está presente en todas las épocas, en los tiempos de siembra, de cosecha, de sequía y de lluvia. No importa si estamos atravesando tiempos de abundancia o tiempos de escasez. La bondad de Dios siempre nos rodea. A veces su bondad se manifiesta en provisión material, otras veces en fuerza espiritual. Y nosotros somos llamados a identificar la bondad de Dios en cada temporada de nuestras vidas, incluso en los momentos de dolor o dificultad. El proceso de José, por ejemplo, él lo reconoce en Isaías 50. Pasó por años de dificultades, pero al final reconoció que Dios había coronado sus años con bien, usando sus pruebas para salvar a muchos. Finalmente, la bondad de Dios reflejada en la naturaleza. Tus nubes destilan grosura. La creación misma es un reflejo de la bondad de Dios. El ciclo de la naturaleza, la fertilidad de la tierra son manifestaciones visibles de la bondad de Dios. Las lluvias que caen sobre la tierra y la prosperidad que resulta de ellas son testimonio de su cuidado sobre todas las cosas. La bondad de Dios no solo se ve en lo espiritual, sino también en lo material y en la creación misma, porque Él es quien provee para toda la creación. Hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Recordemos que la bondad de Dios no solo se ve en la belleza de la creación, en su cuidado sobre todos los seres vivos. Y este hecho nos invita a la gratitud y a la alabanza. El Salmo 104 lo describe de una manera extraordinaria. Dios sostiene toda la creación. Y ese salmo, el Salmo 104, en paralelo a estos versículos del 65, celebran cómo Dios cuida de la tierra, las plantas, los animales, mostrando su bondad y providencia. Así que esa bondad abundante, constante y omnipresente corona cada año, cada temporada, cada circunstancia, aun aquellas que son amargas y dolorosas, están bajo la bendición de la gracia y la provisión de Dios. Abramos nuestros ojos para saber reconocer y agradecer esa bondad en nuestras vidas. Dad gracias en todo, dirá más tarde el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses. No dejes de confiar en su bondad. Continuará manifestándose en el futuro. En medio de uno de los libros más tristes y de las circunstancias más amargas, se proclama esta verdad. Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, por una salvación tan grande. Gracias por una bondad que fluye de una fuente de gracia y se derrama, como Pablo decía, abundantemente sobre nuestras vidas día tras día. Te damos gracias y gloria hoy. Abre nuestros ojos para reconocer día tras día esa bondad. Lo pedimos hoy en tu nombre. Amén. Manteneos bendecibles y nos reencontramos mañana miércoles, si el Señor así lo permite.